Voy a partir presentando a Esther Sánchez, ¿ya? Para que nos podamos entonces establecer este relevo de voces en la tarde de hoy. Nuestra querida Esther Sánchez González es actualmente doctorando en filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y trabaja en una consultora. Asimismo, es una filósofa especializada en lógica, historia y filosofía de la ciencia, y está graduada en educación primaria. Esther, tienes la palabra para que podamos ir desarrollando esta mirada que nos va a presentar y que vamos a conversar en torno a su lema retamal. Muchas gracias, Hans. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenas noches ya desde Madrid, que aquí es un poquitín más tarde. Antes de comenzar, me gustaría decir que me ha encantado, ¿no? La presentación del libro de Isabel ha sido maravillosa. Todas las intervenciones magníficas y bueno, el cierre por parte de Jorge, ¿no? De su esposo, esas palabras me han emocionado. O sea, ha sido muy bonito. Así que gracias a todos y a todas. Y bueno, vamos a continuar con la presentación del segundo libro para nuestra jornada de hoy. Es el poemario Etruria de Zulema Retamal, profesora de español, poeta, escritora y ensayista, a quien presentaré con más detalle durante el encuentro. Agradecemos a la audiencia que nos acompaña en nuestro ciclo de conversatorios. Para comenzar, le vamos a dar la palabra de nuevo a Hans Schuster, profesor de castellano y filosofía, escritor, poeta y gestor cultural. Es cofundador de nuestro colectivo Filopoiesis y autor fundador de Látigos de Fuego. Así que, Hans, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Esther. Al igual que lo que aconteció con Isabel, yo hice una pequeña reflexión y la he plasmado brevemente en lo que voy a leer a continuación. Etruria, o la transmisión del epitafio poético en la voz de Zulema Retamal. La poesía, como siempre y en todas las culturas occidentales, es un viaje de siglos, y los 7 que se llenaron de inscripciones que dejaron los antiguos habitantes de las regiones de la Toscana, Lacio y Umbría, de cuyo topónimo derivan los etruscos o tirrenos, los cuales en grandes grupos de pobladores se asentaron allí, creando una poderosa confederación, también llamada Dodecapolis etrusca, cuyas ciudades-estados, independientes en la Italia central y septentrional, sobrellevó en gloria hasta su caída ante la Roma imperial del siglo IV a.C., con la dignidad de lo humano en la paridad de género y oficios ampliamente compartidos. Etruria, desde su historia, es el inicio literario en la cultura de los iguales, y Zulema Retamal recoge en el delicado verso político la divulgación del texto en 5 partes, publicado por Mago Editores, Santiago de Chile, 2021. Los versos traen ese aroma de oración perfecta en la morenía cósmica, con esos ojos de distintos colores y peinados ensortijados por la palabra. Y es que Zulema Retamal recoge en la dignidad de lo femenino aquello que los dioses del patriarcado temen, como temen los hipócritas en la oscuridad de sus bóvedas, la avaricia del poder que bulle en la especulación de los comercios. Zulema nos recuerda la antigua cultura etrusca, como si cada cultura no fuera más que un relámpago distraído que balbucea su sincretismo con instrumentos de época y tamborilea sus aromas ante el decoro del humano y hace suyo el exceso en la memoria acurrucada con que sueñan los ancianos. Zulema Retamal no solo asume la condición del viaje, apropiándose de los guiños con que la cultura etrusca dejó su herencia en el horizonte de los tiempos, sino también rescata y desata fuertemente la energía fresca en la algarabía de mujeres que en la lisonja del género levantan sus espigas de buenaventuranza y vuelan con su danza de telas perfumadas por el sudor de las exuberancias. Cada poema se hace presente como un pequeño objeto que decora el espíritu en que habitan las épocas de las
no pertenece, como si flotaran candelabros en medio de la noche patriarcal, iluminando los espejos, y el reflejo ya no es un rostro ebrio en su soberbia que termina por humedecer su propio epitafio de amante desvalido. El texto, en su conjunto, suena y resuena como un puñado de pequeños cascabeles que danzan en los tobillos del tiempo, y la literatura que abre sus ojos en las palabras que acompañan cada ejercicio y resplandece la belleza de la idea, lo bello de lo dicho y no dicho, ante el encuentro de un espíritu que pone en valor y vigor su propia naturaleza. Etruria, la perfecta, nos afecta y estremece con sus versos candenciosos y nos invita al baile y a la celebración de los tiempos que recién comienzan. Gracias, Esther. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues voy a continuar yo, Zulema. Lo primero, agradecerte, ¿no?, hiciste para compartir este espacio hoy y poder leer tu libro, que me ha maravillado. Me gustaría, pues, compartir con todos vosotros mis percepciones, impresiones, ¿no?, los sentimientos y emociones incluso que me ha producido leer Etruria. Me gustaría iniciar esta intervención compartiendo en voz alta palabras que Zulema Retamal ha plasmado en la introducción de su libro, del libro que hoy se presenta, de Etruria. He escogido estas palabras por el poder que en ellas habita. Hay un momento, antes de dar rienda suelta a la magia de sus poemas, en el que Zulema habla brevemente sobre su primer acercamiento a lo que es la formación académica, ¿no? Un acercamiento que a miles de kilómetros me acerca a ella, ¿no? Llega un momento en el que siento su existencia muy similar a la mía. No conozco a Zulema en persona, como digo, muchos kilómetros y aguas nos separan, ¿no? Pero leerla es conocerla. Se puede saber de ella, de sus inquietudes, de su esencia incluso. Escuchad atentos y atentas lo que la escritora Zulema nos transmite cuando habla de sus inicios en la escuela. Ella escribía, las lecciones allá aprendidas fueron dejando marcas que se pegaron a mis arterias, mi esqueleto, mi anatomía, mi ánimo, de manera muy silenciosa, como yo lo era. Cuando leo a Zulema, es como si escuchara su voz, y es como si al mismo tiempo me estuviera escuchando a mí misma. Hay en la pluma que mueve su mano una apología de lo humano, lo verdaderamente humano, y esto es lo que a mí me ha interesado, ¿no?, lo que más me ha hecho profundizar. Hay una apología del cuerpo, lo que me conquistó ya durante los primeros minutos de lectura. Estamos ante una reivindicación de la carne que somos, carne demonizada y martirizada por el azote monoteísta, ¿no?, por esa tradición judeocristiana. Y Zulema lo que hace es exponer sin tapujos lo que en la carne habita. Y a mí esto es algo que me apasiona, que me encanta, porque soy una filósofa de lo incómodo, ¿no? Siempre lo digo, que me gusta meter el dedo en la llaga y rebuscar ahí dentro, ¿no? Me maravillan los escritores y escritoras que, como Zulema, hablan de vasos sanguíneos, de sangre, huesos, de corazones abiertos y de vísceras que palpitan, del dolor que muchas veces puede producir el deseo, ¿no? Las reivindicaciones de Zulema creo que son más necesarias hoy de lo que han sido nunca. Estamos en una época que sigue dominada por el azote de los de siempre, y ella, con su fuerza, impulsa, ¿no?, con sus palabras, el vuelo de las mujeres. Hay en esta reivindicación del cuerpo una conexión indiscutible con este pueblo etrusco del que ella habla, ¿no? Un pueblo caracterizado por la libertad de las mujeres. Mujeres que no precisaban aprobación ni permiso para nada, ni siquiera para contraer matrimonio, ¿no? Y hoy día seguimos viviendo muchas situaciones así, en muchos lugares del mundo. Zulema habla de mujeres que gestionaban su propio dinero y recursos, cosa que tristemente hoy día tampoco podemos hacer todas. Mujeres conscientes de su cuerpo, sin miedo a la carne y lo que de ella emana. Mujeres habitando y explorando su sexualidad. Es curioso, porque las mujeres de la actualidad
aún nos hallamos en lucha por recuperar todos esos derechos. Pensando, ¿no?, en cierto modo, Etruria me empuja a recordar algunos pasajes de La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. ¿No? Estoy pensando en esa Teresa de La insoportable levedad del ser, una Teresa temerosa que huía de los vaivenes del propio cuerpo, del desnudo, de lo escatológico, ¿no?, de todo esto que tantas veces nos parece tan horrible. Y Zulema se alza, ¿no?, trayendo de vuelta una magia y una sabiduría milenarias que emanan de nuestros cuerpos. Creo que podría hablar de Etruria durante horas, pero bueno, ya hemos hecho referencia al tiempo, ¿no? Yo no soy dueña del tiempo, entonces no puedo extenderme todo lo que quisiera. Me gustaría compartir alguna de las piezas que más me han gustado o impactado, ¿no?, que remarca pues, buena parte de lo que acabo de compartir hasta ahora, ¿no? Antes de eso, decir muy brevemente que el poemario, el magnífico poemario, se divide en 5 partes o etapas, ¿no? Momentos perfectamente escogidos, diseñados y verbalizados. Toda palabra está donde tiene que estar, ¿no? La estructura que sigue el libro es la siguiente. Son 5 capítulos, se llaman La mañana etrusca. Pasamos a Dicen de los tirrenos, las ciudades resplandecen y Ensangrentado de sol el atardecer, para culminar como 2 amantes en Ofrendados los rubíes, ¿no? Vamos desde la cosmovisión hasta la mujer plena, desde la magia a la sabiduría, desde el día a la noche, luz y oscuridad, ¿no? Y ya para cerrar esta breve presentación, voy a recitar el poema que más me ha gustado a mí, ¿no?, que pertenece a la primera etapa, a La mañana etrusca. Es el poema Kem, si he leído bien el título. ¿Quién va tras la última morada? ¿Quién abre la puerta a la belleza compulsiva de saber que no nacemos y que navegamos midiendo el tiempo, sonámbulos a través de las puertas del silencio? Corre en la sangre un cataclismo de luz. Allá vamos. El vaticinio de los dioses nos espera. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Me encantaron esas palabras. Toda una sorpresa, me encantó, me encantó. Igual, lo mismo de lo que ha mencionado, ¿cierto?, Hans en su lectura. La verdad es que muy agradecida por esas miradas que también a mí me abren otras, otras posibilidades, o sea, las interpretaciones. La de Hans, por ejemplo, la presentación de Hans, claro, a mí me da una mirada distinta, porque, bueno, él es hombre, ¿cierto? Tenemos miradas muy distintas también, pero muy posible de yo empatizar con ella, o sea, y poder ver desde ese lado también, ¿cierto? Lo que dices tú, en realidad, Esther, a mí o sea, concuerdo, pero absolutamente, cuando tú dices esas primeras palabras que te, que te impresionaron de la presentación que yo hice, bueno, es que, bueno, y era tan natural así, o sea, las palabras que puse ahí en realidad era, a ver, cuento un poco cómo surge todo esto de este libro, porque yo lo escribí antes del estallido, o sea, ya estaba, ese año, el año del estallido, lo había terminado, y después viene el estallido, claro, el estallido en Chile. Entonces, bueno, yo hago ahí alusión, ¿cierto?, a la formación primera que tengo, a las lecturas, qué sé yo, que nos habían dado los profesores, o las profesoras en este caso, ¿ya?, que era muy buena. Yo siempre, a través de la vida, me acordé siempre de ellas, porque surgían cosas que adquirían sentido a través de la vida. Entonces, si bien en el momento ese mismo uno no las toma mucho en consideración, pero a través de la vida van adquiriendo sentido. Y a mí, en el caso de los etruscos, claro, yo los descubro más o menos como en séptimo, en octavo, por ahí, y se me van pegando eso, y después escucho otra cosa, encuentro un artículo, y a través de los años voy encontrando, hasta que ya después yo me encuentro yo buscando sobre ellos. Y a mí me impresiona el tema de la mujer ahí
en esta cultura que es de, no sé, pues 700 años, más no dura, y que algunos estudiosos dicen que en realidad los romanos se empeñaron en invisibilizar, o sea, si bien ellos se asimilaron a los romanos, ¿cierto? Pero todo el aporte, todo lo que ellos habían, lo que tenían como cultura, la riqueza, de acuerdo a algunos historiadores, los romanos las habrían hecho como suyas, o sea, como ideas suyas. Pero bueno, entonces, a propósito del tema este de la mujer, ¿cierto? A propósito de la mujer, yo ahí me doy cuenta de que este, de que esta cultura tiene, o sea, es feliz. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, los dibujos que habían, ¿cierto? No sé, los tipos de, no sé, ¿cómo se llaman estas? Las catacumbas, ya se me olvidan, las necrópolis y todo eso, los dibujos que habían ahí, ¿cierto? Ah, bueno, siempre era una exaltación de la vida, era una exaltación de la vida. Entonces, eh, yo pensaba, o sea, esta cultura que es, eh, le da importancia a la felicidad, y ahí voy descubriendo, ¿cierto? Que la mujer, por ejemplo, eh, manejaba su propio dinero, que los hijos heredaban el apellido de, ¿cierto? De ella, que tenía derecho a herencia, etcétera, y que participaba en realidad en los convites, en las fiestas que hacían, y tenía voz y tenía voto, y qué sé yo, ahí bailaban, o sea, era era como un empate, digamos, o sea, estaban al mismo nivel hombres y mujeres, casi con los mismos derechos, muy distinto a lo que era, eh, ¿cierto?, Roma y también los griegos. Entonces, incluso había como una rivalidad ahí, ¿ya? Entonces, yo creo que bastante rivalidad, y, y la verdad es que, por ejemplo, hay un poema incluso que habla de un filósofo, de un historiador por ahí, que es Teopompo. Entonces, claro, él iba a Grecia, perdón, a Etruria, ¿cierto? Y bueno, no podía menos que decir que todas eran, o sea, las mujeres ahí eran muy bellas, porque eso era lo primero que se fijaban, que eran muy bellas, ¿cierto? Pero a, las consideraban libertinas, eso, porque estas mujeres tenían, ¿cierto? Esta cultura tenía las mujeres tenían esa libertad de hacer otras cosas diferentes al, a los griegos, como dije, y a los romanos, donde la mujer fundamentalmente y en general, ¿cierto?, tenía la, la tarea de cuidar los hijos, de ser ahí la madre, ¿cierto?, que cuida en general. En cambio acá no, era un poco distinto, o sea, era como más dual en ese sentido, las obligaciones hogareñas o más sociales también. Entonces, ese tema a mí me llama la atención. Como yo decía, entonces, ese tema de la felicidad, porque nosotros como sociedad, no, en los últimos años era la forma que teníamos de vivir en realidad, todos, era una infelicidad, era una presión, era una manera de vivir ansiosa, problemas por aquí donde no teníamos un descanso, era una tras otra pesadilla, que pensábamos que podía solucionarse, y venía otra, en nuestra forma de vivir, ya sea, ¿cierto?, en el trabajo, en lo social, en todos los aspectos. Entonces, la ausencia de la felicidad en nuestras vidas, eso es lo que me llamaba la atención. Yo la encontré ahí, y por eso también escribí este libro que, como dije,
o sea, escribo ahí en la presentación, surge un día, o sea, ¿qué hago con esto? O sea, ya sabía de los etruscos y de todo, sabía bastante, en realidad había investigado bastante. Entonces un día despierto en la mañana, y esa fue la cosa también que me llamó mucho la atención. Despierto en la mañana un sábado y dije, o sea, no sé, poesía. Y salió eso, poesía. Y me puse a escribir ese día y yo no paré hasta que terminé. O sea, no sé, me demoré como 2 semanas, si fue una locura, si fue una cosa, pero realmente increíble. Yo no sé, nunca me había pasado de esa manera, esa forma de escribir. No, creo que ahí la inspiración me llegó estando trabajando, claro, leyendo mucho, investigando, todo eso. Entonces, así surge. Y creo que, bueno, por lo menos las personas, fundamentalmente las mujeres que se han acercado a él, les ha llamado muchísima, muchísima la atención por eso precisamente. Y bueno, el valor que le da esta cultura a lo vernáculo, ¿cierto? A lo que es territorial en el sentido de pertenecer, de pertenecer a un lugar. Eso también importante, porque nosotros tenemos acá, y yo lo relacionaba un poco con el tema, ¿cierto?, que tenemos en la Araucanía, ese apego, ¿cierto?, o sea, ese respeto a la Pachamama, ese respeto a la tierra, a la naturaleza, ¿ya? Por ahí yo me iba también, porque esa manera de vivir nos acerca también un poco más a ser, eh, a tener otra mirada y a permitirnos un poco el disfrutar, digamos, tener la felicidad un poco más cercana. Entonces, surgen ahí con hartas relaciones y cosas que empecé a ver así en esa cultura que, no sé, me aferré ahí y resultó esto, ¿ya? Porque de otra forma no lo pude escribir, ¿ya? Como ensayo no lo pude escribir, o sea, tampoco lo intenté, pero ese día me iluminé. Bueno, salió esa palabra, poesía, y ahí empezó. Así es que, no sé, pues yo puedo contar eso. Y bueno, por otro lado, también se me olvidan las cosas, porque aquí no noté muchas cosas. Agradezco enormemente esta posibilidad de presentar, ¿cierto?, el libro junto a este colectivo que, en el cual yo estoy participando hace un poco tiempo y que lo encuentro muy fraternal, un colectivo muy solidario y que activo, pero 100%, o sea, se pasan, encuentro yo que se pasan. Y no, yo no puedo estar en la misma carrera de ellos, yo encuentro que tienen una energía, pero desbordante, muy desbordante. Entonces, a Juan Alejandro, ¿cierto?, que es el ideólogo de este grupo, digamos, de este colectivo, Filo Poyesi, que es una energía increíble. Bueno, también la energía de la juventud, yo creo. A lo mejor algunos no somos tan jóvenes, pero algunos tienen más energía que otros, ¿cierto? Bueno, eso puedo decir. No sé si alguien quiere preguntarme algo, alguna cosa, no sé. Yo aquí soy todo oídos o si quieren que lea, no sé cómo sigue. No, sí, eso de todas maneras, Zulema, eso de todas maneras. Pero Sí. yo quería apoyarte en la reflexión, tanto de lo que había dicho Esther, como lo que tú nos has comentado, digamos. Sin duda que el Carpe Diem está presente, ¿ya?, en esta mirada que haces tú en torno a la cultura etrusca, y que, claro, es un contraste a la época en la cual uno vive. ¿Te fijas? Si bien uno vive el instante, el momento, ¿ya?, pero no bajo esa idea de la felicidad, ¿ya? Yo quiero recordarte uno de tus textos, que fue el que he leído más veces, ¿ya?, porque me encantó por la sonoridad también,
el poema me parece que está al final, lo tengo aquí en pantalla. Ella bailaba la etrusca con los mozos y enredaba entre los tules del vestido la sagrada impudicia. Ella bailaba como si nunca más hubiera otro tiempo como ese. Una síntesis maravillosa, ¿te fijas? Genial, o sea, es revitalizar no solo la condición de género, toda esta instancia tan presente en el día de hoy, ¿ya? Sino que esa condición de que a través del baile está la vida, ¿te fijas? Claro. Y está en su plenitud, ¿ya? Pero junto con los mozos o los mozuelos, pero le da un sentido, por eso te decía que las palabras allí tienen esa orgánica que me hacen bailar. O sea, junto con leerlo, ¿ya? Prácticamente quiero danzar con la etrusca. Bueno, Sí, un comentario, sí, digamos, sí, gracias. en ese punto. Gracias. Y sabes tú, Hans, que en realidad esta idea también de las etruscas había aparecido en un libro anterior de poesía que se llama De moscas y mariposas. Y ahí igual aparece un poema sobre los etruscos, igual, o sea, ya me perseguía hace mucho tiempo. Entonces surge ahora, y bueno, y también como bien y muy bien lo dice Esther, el tema de revalorizar el cuerpo, ¿cierto? Esa idea también está presente porque generalmente nosotros nos ocultamos, o sea, estamos con nuestra cultura, ¿cierto? La cultura del castigo. Bueno, tenemos todo lo que viene del imperio, ¿cierto? Las ideas profundas que quedaron ahí también a través de lo que era la religión, ¿cierto? Del catolicismo, que viene con unas ideas ahí romanas y la idea también del castigo que está presente ahí por tantos cientos de años o miles de años. Entonces, es un poco también eso, ¿no? Reconocer lo que somos cuerpo, cómo podemos también, somos cuerpo y somos otras cosas, digamos, somos intelecto, somos espíritu, somos hartas cosas. Entonces, el cuerpo, ¿por qué negarlo? O sea, es lo que nos soporta, es lo que nos soporta, es lo que soporta lo otro, ¿cierto? Ese cerebro que hay por ahí. Ocurren maravillosas cosas en el cerebro. Bueno. Sí, perdona, pero Zulema, yo quisiera rescatar también lo que está en el prólogo que hizo Nicolás Barría. Sí, ¿ya? sí, me iba Porque a referir a eso. sin, Sí. sin lugar a dudas, Nicolás lo que hace es situar el tema de la Etruria en la literatura chilena. Y allí Sí, menciona a varios autores, ¿ya? sí, Que sí. probablemente uno los había como olvidado, ¿ya? Pero no solo está la Gabriela Mistral o el Gonzalo Rojas, ¿ya? Hay muchos elementos allí que están puestos bajo esta mirada en torno a cantarle a la vida, ¿te fijas? Y yo siento que ese tema es recurrente, ¿ya? Y que está muy bien logrado por lo que nos dice eh, Nicolás Barría, ¿ya? Ese era Sí, un comentario que sí, no bueno. quise dejar pasar. Sí, sí, en realidad Nicolás, que es un profesor, ¿cierto?, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en realidad él hizo un prólogo que a mí también me gustó mucho, hizo un estudio ahí, ¿cierto? Porque, bueno, él tiene como las mismas preocupaciones mías en ciertos aspectos. Y escribe una parte dice, el poemario Etruria de Zulema Retemal es un viaje poético milenario de gran alcance filosófico, que ofrece a quien oye y ve un vuelo rítmico sobre las raíces mismas de la civilización occidental y el patriarcado. La autora nos atrae con el magnetismo de su canto para llevarnos desde el mismísimo neolítico hasta las altas cuevas de las costas italianas, mostrándonos a través de un océano de imágenes y alucinantes preguntas, el dibujo verbal
de la antigua civilización que dio a luz a fuerza de guerra al feto imperial. Esas son las palabras, parte de las palabras que escribe Nicolás, ¿cierto? Este poeta acerca del libro. Bueno, yo voy a leer algunos poemas, no sé si cuántos podría leer, pero el primero que está en el libro. No es el primero en realidad. Es el primero de la segunda parte, cuando dicen de los tirrenos, dice. Dicen que Etruria fue amiga del cielo y del infierno, y que Dante habló en etrusco cuando le dio vida a las fieras de su Averno. Sí, aquellos siglos no fueron más que un festín de los dioses, cuando de oro y risas de plata era el gentío, omnipresentes en el paso las mujeres. Nada se comparaba a la fruición vital de los placeres. Estos inmortales que cruzaron lo torrencial del universo llenaron de estertores los sueños de quienes un día entrarán en las fauces del delirio. Hay pobres de nosotros que andamos en el trajín de los bordes suicidas, nosotros que buscamos quedarnos como ellos en alguna parte. Excelente, excelente. Voy a leer otro que dice, las palabras. Pues se supone, hay un estudio por ahí también, con teorías, porque hay mucha teoría sobre ellos, sobre los etruscos, que ellos habrían tenido un alfabeto pero increíble, y que todo fue borrado, y que lo único que daban era un resto en un trozo de tela. Ya. Dice, las palabras, aunque igual hay algunas palabras que, por ejemplo, pueblo, populus, es una palabra etrusca, ¿ya? Su origen es etrusco. Ya, este se llama las palabras. En la Tarquinia etrusca, las palabras fueron escritas en el aire, por encima de las lomas, en la algarabía de los puertos y mercados. Decían ámbar y era palabra perfumada que contenía el sol. Ellas eran espigas cuando la danza invadía la era. Otro que leo. Voy a leer uno que es la quimera de Arezzo. La quimera de Arezzo hace ostentación de sus fauces abiertas, y un rugido de 2500 años penetra el cosmos cuando mira a su enemigo legendario. Así espera el mejor ángulo para dar un zarpazo de bronce. El lomo espinudo es un serrucho que no sacia la venganza. Nervudas las patas, quieren dar un salto de metal ardiente. Ella está encendida en la pira de la furia, dispuesta a desgarrar el mundo. Belerofonte y no otro, en su cabalgadura alada, es testigo de su último y volcánico ronquido. Bueno, los dioses compartían, los griegos, ¿cierto? Y los etruscos compartían también su mitología, cambiaban los nombres. Y el cotavos era un juego, ¿ya? Que consistía en escupir y quién llegaba más lejos. Esa era la competencia, y hombres y mujeres. Dice, del cotavos, hombres y mujeres por igual, ímpetu y belleza desnudos en el juego. Corre velocísima la sangre en las arterias, la risa se encabrita en el desorden, y entonces escupen ellas el vino tan lejos que mancebos entusiastas se dan por ganadores, retosan tan pronto litigan las distancias. El vino para ellos ahora es ambrosía. Voy a leer también uno que, un poema que me gusta.
esta que se llama Las Hermosas. A ver, aquí yo debo recordar al poeta que es de la provincia de Arauco, pues aquí donde yo vivo, ¿ya? Que era Gonzalo Rojas. Y Gonzalo Rojas, bueno, en su peregrinar por el mundo también admiraba a los etruscos. Y, y bueno, y admiraba también, bueno, todo lo oriental y todas esas culturas distintas. Entonces a mí me llamaba también la atención este Gonzalo Rojas, que había caminado tanto y me gustaba mucho. Yo tengo sus obras completas porque, bueno, él era uno de mis preferidos, ¿ya? Uno de mis poetas chilenos preferidos. Las Hermosas, dice. Le puse el mismo nombre del poema de Gonzalo. Dice, las hermosas parecen flores que están casadas con lo níveo del jazmín. Parlanchinas las amapolas radiantes, piedra y canto germinan en los convites, brindan con el solsticio de invierno en la esplendidez del continente. Zafiros y jade adornan los brazos y en los escotes airosos diríase que un dios ha puesto la mirada. Ah, viciosillas de espejismo y sacramento, sois las hermosas de la piel de rosas, generala en la historia de otros milenios. Sí. Y ya ella bailaba, ya la leyó Hans. Sí. Etaira, la verdad es que los griegos y los romanos decían que las mujeres etruscas eran muy libertinas, o sea, y etairas aquí son las prostitutas, ¿ya? Dice, mujer lasciva y desvergonzada dicen que soy. Mi cuerpo es centella del deseo, lo dicen y lo pregonan como plegaria perversa, pero no conocen esa parte mía que traspasa el relámpago y el temblor de la mordedura ineluctable del cosmos. Y leo, yo creo, uno último más que me gusta mucho a mí, que se llama Granada. Granada, bueno, uno de los frutos también que ellos disfrutaban era la granada, ¿ya? Y como es ese símbolo de estos diamantes, ¿cierto? Entonces, ahí llegó esta granada a formar parte de este libro. Dice, la granada es un cofre que guarda los rubíes ofrendados por los dioses. Ah, bella, cómo se desgrana en tu boca el rojo tranquilo de tu amor. Es un cascabel que bulle y se alboroza en la carnosa lengua hermosa, mojada y dulce en abundancia, purísima en el éxtasis. Ceniza única ha de ser cuando libérrima vuele en la dinastía frutal de los aromas. Excelente, Ahí, excelente. sí. Ahí entonces con esa doy fin a la lectura de los poemas. ¿Ya? Maravillosos, Zulema. Muchísimas gracias, porque como te digo, lo que tú estabas comentando me pareció muy, muy cercano. Cuando tú dices que te sentiste muy cercana, sí, tú apuntaste sí, apuntaste muy bien al feeling que había ahí. Sí, apuntaste muy bien. Un último comentario al cierre, digamos, es que hay un espíritu de época que está presente en tu trabajo. Y eso, siendo muy hegeliano, está presente, ¿ya? Entonces, esa condicionante probablemente sea el espejear, ¿ya? No solo de esa mujer etrusca, sino que de la mujer contemporánea. Y eso yo diría da en el clavo. Así como Eliot decía que el poeta era la antena del futuro, ya tú en este rato nos has puesto en el presente de esta contingencia que estamos viviendo, porque es un momento también político. ¿Ya? La condición de género, sin duda, tiene un discurso
político muy potente, muy fuerte y que Sí. nos está permitiendo cambiar la visión del mundo. Ojalá no sea solo la visión del mundo occidental, sino también de las otras miradas de mundo que existen en estos universos que compartimos. Muchas gracias, Zulema, y Esther, pido que tú cierres esta conversación del día de hoy, agradeciendo a todos quienes nos han acompañado y sin duda a cada uno de los miembros del colectivo Filopoiesis al cual pertenecemos. Muchas gracias. Gracias, Hans. Gracias. Gracias, Zulema. Hay una cosa importante, ¿no? Y es que antes del cierre, esto es importante decirlo, nos hemos acercado a Zulema a través de su obra, a través del libro Etruria, ¿no? Y creo que hemos quedado por unos momentos dentro de esa ensoñación de los etruscos y nos hemos olvidado de algo muy importante, que es acercarnos a Zulema desde su biografía, ¿no? No hemos comentado nada y claro, los espectadores estarán pensando, queremos saber sobre Zulema Retamal, ¿no? Queremos saber sobre ella. Entonces, antes de cerrar, yo quiero contar un poquitín sobre la escritora. Creo que vamos bien de tiempo, así que, pues bien, Zulema Retamal Riquelme es chilena. Ella es profesora de español, poeta, escritora y ensayista. Zulema también es expositora en congresos de literatura en países como Chile, Perú, Hungría y España. Pertenece también a la Sociedad de Escritores de Chile. Es cofundadora de la revista de arte y literatura Mira, que se fundó en el año 1981. En 1996 la municipalidad de, bueno, a ver si esto lo leo bien, que para mí es un poco complicado, la municipalidad de Curanilahue, Sí, está la bien. gracias, la distingue por su labor en la promoción y fomento del arte y de la cultura. Ha publicado los poemarios Trazos de Luna, esto fue en el año 1999, otro poemario, Las que no somos santas, que se publicó en 2001. En el año 2002, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores la seleccionó para participar en el Congreso de Poesía Hispánica de Europa y de las Américas, que se realizó. Ese mismo año, en 2002, Zulema viajó a Perú, invitada por la Casa del Poeta Peruano. Ella colabora con artículos literarios en el diario Crónica de Concepción. En 2003 recibió la beca de creación literaria del Consejo Nacional del Libro. Un año después participó como expositora en el tercer Congreso Internacional de Minificción que organizó la Universidad de la Playa Ancha en Valparaíso. En el año 2005 publicó la novela Facedor de Páginas. Más tarde, en 2014, la revista Compluteca Especial 30 años del Premio Cervantes de Alcalá de Henares, de España. Publicó su ensayo Gonzalo Rojas, Poesía de fin de mundo. Ese mismo año, Zulema también publicó el libro de poesía de Moscas y Mariposas, que creo que Zulema has mencionado antes. Ya en 2017 fue invitada por la Universidad Católica de la Santísima Concepción al cuarto encuentro de escritores del Bío Bío. También ha publicado la antología poética, que creo que sí, es una antología poética, Convergencias de Verbo Desnudo. Ha publicado en la revista Crítica y otras. Y recientemente organiza el primer aquelarre de mujeres poetisas, donde participan poetas chilenas y extranjeras. También participa en el programa Conversando en el Arte del Canal 8 en Concepción. Creo que no me he saltado, que no me he olvidado nada, Zulema. Sí, sí, está bien. Y ahora el 2021 con Etruria. Ahora 2021 Etruria, eso es. Sí. Bueno, yo no tengo más que agradecer al colectivo y a ustedes especialmente, ¿cierto? A Hans Schuster por sus palabras de presentación y también a ti, Esther Sánchez, por también tus palabras de presentación. Me siento muy agradecida y muy acogida también en
en este colectivo, como ya lo dije antes, ¿cierto? Con gente muy, muy apañadora, muy trabajólica también, y muy pensadora, filósofo, la mayoría, claro, sí. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Zulema, y vuelvo a decir que para mí todo un honor estar hoy aquí, ¿no? Y poder pues haber participado de ello, de este espacio, aunque sea virtual. Y gracias a todas las personas que nos han acompañado. Sí. ¿Nadie quiso hacer una pregunta o algún comentario? No, pero... No sé si habrá alguien, tal vez hay alguien que todavía quiere preguntar algo, no sé si Juan... Veo por ahí una mano levantada, Ninfa Miranda. Puedes preguntar, Ninfa, puedes abrir el micrófono y... No escuchamos, creo que el micrófono está cerrado. Ya, ahí sí. Ahora ya. sí. Ahí sí. Ya, yo no te conocía, perdón, Zulema, por haberme perdido tanto encanto, tanto llegar al pasado, conmoverme con tu historia, con tu baile de la Etrusca, porque me llevó a imaginar muchas cosas. También de la Granada. Es tan profunda. Me encantó. Me gustaría pertenecer a alguno de sus grupos que ella está haciendo. El último, no sé qué mencionaste tú. Uno que tiene un grupo ella, no sé cuál era, de escritoras. El de Aquelarre. sí, fue un aquelarre Es, de un encuentro. Sí, eso me sí, ese gustaría, fue un encuentro. eso me gustaría participar en ese encuentro contigo, Zulema. Ay, ¿Cómo lo sí, pues hago? estaría genial, porque ese fue un encuentro bien particular, el 2020-21, no me acuerdo. Y vamos a hacer otro, pero yo ahora estoy trabajando, porque soy profesora y estoy trabajando toda la semana, entonces me he complicado mucho. Entonces en esos días de pandemia, no, pues ahí era virtual, ¿no? Ya, pero Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? nos quedamos comunicadas y yo te escribo cuando estemos Ya, organizándolo. ¿Qué te pero parece? te mando mi correo por acá. Ya, pues, sí, claro. Ya, Tú me la dejas. ya. Y muchas gracias porque, bueno, y se agradece mucho cuando los poemas llegan y les gustan, ¿cierto? Porque, bueno, ahí estamos las mujeres. Ahí somos en esencia y fundamentalmente esas mujeres que a veces no somos, ¿cierto? Sí, bueno, compartimos, o sea, que estamos más civilizadas. Claro, claro que sí. Ya, Ahí está. no sé, ¿dónde lo Ese, pusiste? ¿Dónde el está? chat, ninfamirandas@gmail.com. Ya, espérate, lo voy a anotar acá porque... Ya. Ninfa Miranda F. S de Ya, Sánchez. sí. S. Ya, ok. Sí. @gmail. .com, Ok, sí. Sí, porque bien. yo tengo unos poemitas que a lo mejor me gustaría que después los vieras. Ok, Sería lindo ok. compartirlo contigo. Gracias. Gracias, muchas gracias, Ninfa. Gracias, Muy Ninfa. muy agradecida de usted y de ti, de la presentación que hiciste. A los demás también. Yo no lo ubico mucho los nombres, al profesor de filosofía, parece, de filología, no sé. El que comienza a hablar también de la bailarina etrusca. No sé cómo se llama. Hans. Hans. Sí. También agradecer, bueno, a todos, Sí, sinceramente me pareció un colectivo maravilloso, importante escucharlo, vivenciar todo lo que han vivido, lo que han visto ustedes, lo que han leído, sus experiencias, sus emociones, sus percepciones del mundo presente, del pasado, y esa amalgama que hacen, maravillosa. Muchas gracias por permitirme estar aquí también a ustedes. muchas gracias a los asistentes también. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por esta jornada del día de hoy. No sé, Esther, si quieres cerrar con algo Yo específicamente. antes de que Esther Sí. hable, en realidad, yo quiero decir
Isabel Hernández me fascinó, me Sí, fascinó. sí, pues. Sí, me gustó mucho. Yo no la conocía tanto, pero no, me encantó. Realmente lo primero que leyeron no, fue colores, nada más. Yo vi Sí, colores ahí. Y después como ella termina su intervención, no, fabuloso. Me encantó eso. Sí. Pero ella no Muy está bien. por ahí, pero me encantó. sí, bello. Ya. A mí me gustaría cerrar con una reflexión muy breve, ¿no? Porque creo que de esto podríamos hablar durante horas, así que va a ser muy breve. Y es que para mí estos espacios, bueno, el colectivo en sí es un soplo de aire fresco para mí, ¿no? Es luz. En una época en la que parece que todo ha perdido valor, sobre todo lo relacionado con las artes y las humanidades, encontrar este tipo de espacios, aunque sean virtuales, te da fuerzas y energías para continuar en este mundo, ¿no? Es tan necesario. Así que es con lo que me gustaría cerrar, para que sigamos siempre en esa línea. Que muchas gracias a todos y a todas.